Comenzamos Espacio Jurídico en Welcome DTV. Buenas tardes, Marien Villella. Hola, buenas tardes. Colaboradora habitual del programa, psicóloga forense, que hoy va a tener bastante trabajo porque vamos a hablar de un tema que interesa bastante, porque casi todas las series de televisión que estamos viendo, o las series de plataformas, Netflix, etcétera, casi todas no, pero muchas, las que son dramas se refieren a asesinos en serie. El tema del asesinato, del crimen, de todos estos temas tan lúgubres, pues parece ser que tiene bastante interés para la gente. Y es porque trae a colación una parte negra que tiene el ser humano, y que muchas veces nos pensamos que es ajena a nuestro entorno, pero en realidad yo pienso que hay muchísima gente que tiene problemas, que puede llegar en un momento determinado a convertirse en un criminal. ¿Tú crees que hay, por ejemplo, muchos psicópatas en nuestra sociedad? Pues sí, hay bastantes psicópatas integrados, que no lo sabemos qué son, pero existen, están muy integrados en la sociedad. El tema de la psicopatía, siempre he tenido la duda de, ¿el psicópata nace o se hace? Muy buena pregunta, porque la psicopatía existe, los estudios que se han realizado a nivel cerebral, que la zona de la amígdala, que es una zona del cerebro que regula la parte emocional, se dice, diversos teóricos y diversos estudios, que desde que son... ¿Qué ha pasado? Nada, sí. Perdón, que me he distraído. Bueno, esto es con cosas del directo, ¿verdad? Cosas del directo. Bueno, pues que desde que las personas son pequeños, los niños son pequeños, todo lo que es el aprendizaje, el cariño de la familia, sí, de los padres, el entorno, todo eso va desarrollando ciertas cualidades y ciertas características personales en los seres humanos. Entonces, a veces ciertas situaciones de pequeños, pues como puede ser situaciones de maltrato, de abandono familiar, de padre a lo mejor demasiado dictatorial. En general, situaciones que no dan ese afecto para conferir la personalidad del niño, hace que esa zona de la amígdala no se desarrolle convenientemente. Eso es una de las teorías. Y eso hace que la psicopatía se genere en la infancia. Pero la psicopatía, al fin y al cabo, es una falta de empatía, ¿no? La psicopatía reúne varias características. Hay un psicólogo, ARE, que es una de las pruebas que nosotros en psicología forense utilizamos, y este psicólogo hizo una serie de pruebas, hay una entrevista específica, ¿sí? Y hay una serie de parámetros que se tienen que cumplir para que sea un psicópata puro. ¿Y los recuerdas ahora? ¿Los tienes? Te los puedo... A ver, te voy a mirar para que no se me pase ninguno, porque sí me los sé. Sí. Me los sé casi todos, pero no sé que se me pase alguno. O sea, tiene que reunir unas características para ser psicópata. Sí, para que sea psicópata puro. Porque luego, en este test, cuando se hace la comprobación si la persona reúne todas las características, dentro de los 20 ítems, si no me confundo, pues si reúne menos o más y dependiendo en qué escala, pues es un psicópata de una manera u otra. O sea, hay diferentes psicópatas, como te decía antes, el psicópata integrado. Entonces te voy a decir ahora exactamente todo, porque una de ellas es falta de empatía, como tú decías, otro es afecto superficial. O sea, son personas que parecen afectuosas, pero es totalmente superficial, no tienen afecto sincero. Otra, espera que te lo voy a decir, todos los ítems, a ver si lo puedo sacar bien. Agresividad, hostilidad, búsqueda de sensaciones, es verdad, la búsqueda de sensaciones es muy importante porque todos estos psicópatas a veces también caen en otra serie de vicios. Como les gusta buscar sensaciones, pues ya puede ser el criminal porque le gusta experimentar ese miedo al peligro, como puede ser caer en las drogas o en otro tipo de perversión diferente porque le gusta la búsqueda de sensaciones. ¿Y qué más también? También carácter antisocial. O sea, es un poco una ambivalencia porque pueden tener ese afecto superficial, son carismáticos, también carisma, pero luego es todo falso, porque en realidad tienen unas características antisociales. Pero como digo, el integrado quizás en esa escala de antisocial
puede ser que ese ítem no lo cumpla. O sea, existen muchas escalas de psicopatías, ¿no? Bueno, la principal es la de ARE, la escala de psicopatía de ARE, que te digo, mira, agresividad física, agresividad verbal, ira, hostilidad, búsqueda de emociones, búsqueda de excitación, desinhibición, susceptibilidad al aburrimiento, es verdad. Son personas que se aburren, ¿sabes? Tienen que estar haciendo cosas y cuando no saben qué hacer, pues maquinan lo que tienen que maquinar. Esto que siempre decimos que el psicópata no da puntada sin hilo, esta frase es cierto, es el Maquiavelo, la figura de Maquiavelo, que todo lo tiene planificado. Y ausencia de remordimientos. Eso es también muy importante. No tienen remordimientos. Y luego habrá, supongo, escalas de psicopatías, ¿no? Grados de psicopatía. Eso, porque la escala que normalmente utilizamos es la de ARE, que tiene una especie de entrevista forense, más luego esta serie de ítems que se valoran con un sí, no o quizás, y entonces se va punteando y sale un valor. ¿La psicopatía está directamente relacionada, por ejemplo, el psicópata asesino? ¿Está directamente relacionada con sería un grado máximo de psicopatía o no tiene nada que ver? Es decir, por un lado eres un psicópata y aparte tienes un instinto criminal. Ahí está. A ver, hay muchos psicópatas y no son asesinos y a lo mejor no van a cometer un crimen en su vida. Lo que pasa es que van a hacer la vida imposible a alguien. El psicópata hace la vida imposible. O sea, nos podemos encontrar el psicópata que, por ejemplo, es un padre afectuoso, aparentemente, como digo, todo es superficial. ¿Por qué? Porque le gusta, a lo mejor, ese tipo de psicópata, le gusta tener su estructura familiar ordenada, es un maniático, y a lo mejor su vida con su mujer, con sus hijos, parece que todo va bien. Pero luego es el jefe tirano, el jefe que hace la puñeta, por decirlo de alguna manera, fastidia al empleado, o es el trepa, es el empleado trepa, el envidioso, el que va fastidiando, el maquiavélico que urde. Y luego nos encontramos otro, que es un líder fantástico, ya sea en la política, ya sea en el trabajo, pero luego pues es un maltratador en casa. Pero lo que digo, no todo psicópata es un asesino, hay muchos criminales que no son psicópatas y hay mucho psicópata que es criminal. La psicopatía no es una enfermedad, ¿verdad? No, es un trastorno de la personalidad. Y cuando rebasa la mera psicopatía, es una persona que tiene un problema, eso tiene un nombre también, es decir, cuando tienes un trastorno mental que tienes alucinaciones, tienes, por ejemplo, un esquizofrénico, ¿no? Bueno, eso es un trastorno mental. Bueno. Y ya está dentro de las enfermedades psiquiátricas. Bueno, la diferencia, el FBI hizo una diferenciación entre ambos tipos de asesinos cuando se trataba de psicópatas asesinos, y la diferencia era lo que tú estás diciendo, el asesino ordenado y el desordenado. El desordenado respondía normalmente a una enfermedad mental, a un trastorno que le hacía cometer los delitos de manera alocada. Es decir, por ejemplo, una persona que cree que le están haciendo daño o ve alucinaciones o algo por el estilo y que comete un asesinato y deja todas las pruebas. El psicópata, por lo general, es una persona ordenada, es una persona inteligente, una persona que suele esconder las pruebas del delito. Esa es una de las diferencias. Mentiroso, por cierto, mentira patológica. Ajá. O sea, es una manera... ¿Pero todos? Bueno, dentro de esas escalas vas señalando ítems y normalmente a lo mejor alguno no, pero me refiero, normalmente es maquiavélico. ¿Sabes dónde se encuentra uno? Yo me he encontrado muchos psicópatas, o por lo menos se ve y tiene pinta de que sí, en lo que es en procesos de familia, de divorcios muy conflictivos, pues porque además suelen ser celosos, controladores, el perfil... Muchas veces en los perfiles de maltratador me he encontrado a psicópata. Es el típico celoso, maltratador, pero luego, sin embargo, él es el que engaña, el que miente a su mujer, el que a lo mejor tiene 50 novias y pretende que la mujer sea controlada, y luego es muy mentiroso. O sea, y luego, lo que te digo, muy ordenado y quiere tener a la mujer dominada. Me he encontrado muchos, por lo menos, indicios de psicopatía en estos conflictos de familia, no solo de hombres, ojo, sino mujeres también. La palabra que buscaba era psicótico. Psicótico es un trastorno mental. El trastorno mental, que sí es una causa eximente o atenuante de la responsabilidad criminal. La psicopatía no lo es, para los que nos estén viendo. O sea, que una persona sea psicópata es una característica de su personalidad, pero él sabe, tiene las facultades volitivas e intelectivas perfectas. Es decir, es una persona inteligente que sabe lo que hace y quiere hacerlo, conoce las consecuencias.
El otro no. Distingue entre el bien y el mal. Sabe lo que está bien y lo que está mal. El psicótico no. Es la persona que tiene alucinaciones, el trastornado, el asesino de manera, digamos, desordenada, que decía el FBI. Bueno, pues tratando este tema fuera de micrófono hace unos días, pues bueno, dijimos, vamos a tratar el tema de los psicópatas. Y vamos a poner un ejemplo del probablemente el psicópata más conocido, el psicópata pues más relevante, porque es que representa exactamente lo que es el prototipo de psicópata cuando es una persona que aparenta ser todo lo contrario, pero es su personalidad. Y estamos hablando de Ted Bundy. Ted Bundy es un ciudadano norteamericano, nació con el nombre de Theodore Robert Cowell. Bueno, es una persona que tuvo una infancia difícil. Le han intentado explicar por todos los medios, Marian, cuál era la razón de su psicopatía, pero no han sabido traerlo, descubrirlo, porque dicen que él dice, claro, cuando fue a prisión, como era una persona hipermanipuladora, hiperinteligente, una persona que tenía un don de gentes increíble, mentiroso, como tú estás diciendo, embaucador, seductor, todo lo tenía. Esa es una de las gracias también, el tema de la seducción. Es una persona sí. que bueno, pues intentaba dar literatura, dar razones a sus, sobre todo cuando ya había sido condenado a muerte, para prolongar que no se ejecutara la pena. Pues empezaba a hablar con psiquiatras de la cárcel y psiquiatras famosos acerca de su pasado, porque tenía un interés tremendo en descubrir qué le había pasado. Él decía que se crió con sus abuelos, que su abuelo paterno era una persona pues que era autoritaria, que maltrataba a su abuela, que también hacía... Bueno, el caso es que una tía suya dice que cuando era pequeño, el Ted Bundy cuando tenía pocos añitos, un día se despertó de la siesta y se le encontró encima de la cama rodeado de cuchillos. O sea que, bueno, tal vez aquí la personalidad venga desde niño. El que no conozca a Ted Bundy es el asesino en serie probablemente más famoso de la historia criminal de los Estados Unidos y uno de los más famosos del mundo entero, que terminó ejecutado en la silla eléctrica en 1989 y que cometió una serie de hechos, de asesinatos desde pues aproximadamente entre 1974 y 1978. Llegó a asesinar, que se sepa, a 30 mujeres. Y era una persona que, bueno, pues que había tenido una relación con un par de relaciones amorosas, había estado obsesionado bastante con una de sus novias, pero es una persona brillantísima. Es una persona que estudió psicología. Pero no lo terminó, luego he leído. Sí, psicología sí, derecho, ¿no? Psicología sí lo terminó. Lo terminó. Pero se graduó luego en Derecho. Fíjate. Y ojo, éramos tú y yo consiguió juntos. O sea, es el doble de inteligente que tú que yo. Y consiguió bueno, entrar en Derecho porque él estaba metido en temas políticos, en temas sociales. Recibió un premio del ayuntamiento o de la policía local por salvar la vida a un niño en un momento determinado. Además, formó parte del Partido Republicano de su localidad bueno, pues una persona importante del Partido Republicano precisamente le recomendó para la Escuela de Derecho, una escuela de Derecho interesante, para que pudiera entrar porque él no tenía la nota. Pero era una persona de bastante inteligencia. Esta persona, en un momento determinado, que es lo que a mí me extraña, comienza a matar. Y comienza a matar de manera desenfrenada. Es un tío, no sé si nos están poniendo la imagen en la televisión, con un aspecto de actor. Elegante, inteligente, culto, atractivo, con don de gentes, lo tenía todo. Y sin embargo es una persona que tiene un impulso irremediable de asesinar mujeres jóvenes, que van en un arco de edad entre los 10 y poco, porque llegó a matar a una niña muy pequeña, pero normalmente entre los 18 por ahí y los 30, y a todas pues parece ser que las abordaba haciéndose pasar por que tenía algún tipo de lesión, algún tipo de herida, algún tipo de accidente, las terminaba embaucando porque era un hombre atractivo, inteligente, y las terminaba asesinando.
Y no es solo eso, sino que nadie pensó, nadie dudó de esta persona, nadie sospechó jamás de esta persona. Le encontraron prácticamente porque ya se aburrió de asesinar y empezó a cometer errores absurdos. Pero al principio nadie sospechaba de Ted Bundy, porque Ted Bundy era una persona pues muy interesante en su entorno social. Y esta persona, pues después de asesinar, que es donde, bueno, yo entiendo que la salud mental, pues se dijo, los psiquiatras forenses que analizaron a esta persona dijeron que no era un enfermo, que era un psicópata, pero ahora leeré exactamente lo que dijeron, pero que no era un enfermo. Y, sin embargo, él ha reconocido y ha quedado demostrado, con pruebas y tal, que velaba los cadáveres, que a veces se quedaba en el lugar de los hechos, eso lo ha reconocido él, durante horas, que violaba a las víctimas una vez muertas, a veces hasta ya casi en un estado de putrefacción. Y bueno, pues esta persona era impensable que pudiera cometer. Entonces, la psicopatía casa con ese comportamiento, eso no va más allá de una mera psicopatía. Es decir, el velar un cadáver, esta necrofilia que tiene. Porque normalmente este tipo de criminales tienen muchísimos más problemas asociados a ese trastorno de personalidad inicial. Según he leído, además de este Bundy, todas estas cosas suelen surgir en la infancia. Resulta que su madre era madre soltera, pero que eso no tenía por qué traer ninguna consecuencia rara, pero los abuelos en aquella época lo quisieron ocultar e hicieron pasarse por sus padres y hicieron entender que creció pensando que quien era su madre biológica era su hermana, sí. Y luego lo descubrió. Pero parece ser que ya tenía instintos perversos desde niño, porque mataba ratones, mataba animales, le gustaba hacer daño a animales. Los niños que hacen daño, por ejemplo, a gatos y todo esto, que yo me acuerdo, ahora ya por supuesto está socialmente eso, bueno, siempre ha sido una barbaridad, ¿no? Pero cuando yo era niño, me acuerdo que hacía mucha gracia a algunos niños, por ejemplo, apedrear gatos, incluso llegar a matar a algún gato, cosas horribles de este tipo. Esto es un indicio de una psicopatía en la persona que disfruta con ese tipo de... No tiene por qué ser psicopatía, puede ser alguien que le gusta hacer daño y disfruta. Lo que digo, siempre hemos hablado que existe el bien y el mal y hay que educar desde casa, sí. Tratar de dar valores y de respeto a los demás, a la naturaleza, a los seres vivos, sí. Pero también hemos hablado en otras ocasiones que dentro de una familia, pues hay familias que aunque den valores, luego sale alguien así, con un trastorno. Pero generalmente la mayoría de estos personajes han tenido una vida mala y han tenido, en este caso además, creo que el apellido no fue de su padre biológico, porque luego la madre se casó y ese padrastro le puso el apellido, porque no sabía quién era su padre. Y bueno, que tuvo una vida, que no tuvo una vida feliz de pequeño y luego empezó con esas perversiones. Y en el colegio también tuvo peleas, o sea, que ya tenía violencia, tenía instintos violentos. Él cuando intenta llamar la atención, dicen los psicólogos o psiquiatras que era mentira esto que dijo, pero dijo que la pornografía había tenido mucha influencia en su vida. Y en el desenlace de convertirse en un asesino, dice que su abuelo guardaba en un baúl o en una dependencia mucha pornografía de carácter violento y que poco a poco fue adentrándose en este mundo y bueno, pues que llegó pues eso a trastornarse. Ha podido influir, eso ha sido un elemento. Sin embargo, los psiquiatras de la prisión dicen sí. que era una manera de justificarse. No tenía justificación. Ahora veremos a lo que le hizo a alguna de las víctimas, porque si están viendo ustedes la fotografía de Ted Bundy, pues ustedes se encuentran con una persona como esta y jamás se pueden imaginar que pueda ser así. Los profesionales que estudiaron a Bundy lo consideraban un caso especial. Decían que, aparte de ser un psicópata, era sádico, necrófilo, carente de sentimiento de culpa y con la necesidad de hacer daño a otros para obtener placer sexual. O sea, que era un delincuente sexual, además. Bundy explicó a los psiquiatras de la prisión, y esto aparece en el juicio reflejado, la especial relación que tuvo con sus abuelos maternos, Samuel y Eleanor Cowell. Según Bundy, su abuelo Samuel Cowell era un diácono de su iglesia. O sea,
La descripción estableció a su abuelo como un tirano abusador. Bundy lo describió como un racista que odiaba a los negros, los italianos, los católicos y los judíos. Además, declaró que su abuelo torturaba animales, golpeaba al perro de la familia y maltrataba los gatos de los vecinos. También dijo que su abuelo mantenía una gran colección de pornografía en su invernadero, donde, según sus familiares, Bundy y su primo se colaban para hojearlas durante horas. Sin embargo, lo que contaba antes, su tía Julia se despertó de una siesta rodeada de cuchillos de cocina de la familia y el pequeño Ted, de tan solo 3 años de edad, estaba de pie en la cama sonriéndole. Bueno, pues este personaje cometía crímenes bárbaros tales, casi todos comenzaban con un secuestro, luego con violación o bien si no con violación, con el asesinato directamente. Y vamos a contar algunos de los asesinatos que cometió, pues para ver lo que puede ser un tío de Pero ves, José esta Carlos, calaña. que la psicopatía se nace o se hace, generalmente se suele hacer. Fíjate el entorno, si ya normaliza ciertas conductas que hacía el abuelo, Sí. Ya no solo la pornografía o cualquier perversión que encontrara, y luego lo de maltrato animal, si lo normalizas, alguien que tienes como modelo. Ya. Los psiquiatras de la prisión dijeron que era una manera de justificarse. También, o sea, porque lo que él hizo no tiene ninguna ninguna relación con esto. O sea, él asesinaba brutalmente a personas, las violaba, les cortaba la cabeza a las mujeres y se las llevaba a su apartamento. Ay, mía. Entonces tenía una habitación roja donde tenía pues un montón de cosas, una habitación con un montón de restos de todo esto, de casos en los que había cometido asesinatos. Tuvo un problema con su novia. Que eso fue también algo desencadenante, ¿verdad? Desencadenante de una persona enferma, evidentemente. Sí. Tenía 28 años él, o sea que era joven. Y bueno, un buen día, después de tantos problemas, la abandonó sin que supiera más de él. Y ahí empezó a cometer asesinatos. En enero del 74 entró en la habitación de la universitaria llamada Karen Sparks, de 18 años, la golpeó con una palanca metálica y la violó en su cama. Esta palanca metálica fue encontrada luego en un coche que tenía un Volkswagen que tenía él. Sobrevivió la chica, pero con daños cerebrales irreversibles. En enero del 74, o sea, 20 días después, el 31 de enero del 74, o sea, está desbocado aquí. A raíz de ese problema, el desencadenante con la novia, se vuelve, hiperagresivo y atacó a un estudiante de psicología en la Universidad de Washington. Entró en su dormitorio, la dejó inconsciente de un golpe y la sacó de la escuela. O sea, la raptó. Los restos de esta chica fueron descubiertos un año después en una montaña cercana. Durante el invierno y verano del 74 desaparecieron diversas universitarias y madres jóvenes de la localidad. Es decir, estaba desbocado. Y es una persona, que es detenida. Este Ted Bundy es detenido, se cambia de estado. También en los Estados Unidos hay un problema de comunicación entre los estados y esto limita la actividad de la policía y es detenido, creo que en Florida, porque la placa de la matrícula es falsa y lo detecta un policía local. Y a raíz de ahí ya es investigado, juzgado, las pruebas forenses, los exámenes de lo que se encuentra en su coche coincide con restos de víctimas. En definitiva, que llegó a haber, esto fue un escándalo en los Estados Unidos que llegó a copar todos los programas televisivos. Y ahí es donde sale la parte negativa de la sociedad. Se creó un club de fans de este hombre, donde le escribían cartas y donde tal. Y por otro lado, aparte, al margen de crearse un club de fans, luego estaban los que le odiaban, que era la inmensa mayoría, que cuando le iban a ejecutar, propusieron en la localidad donde le ejecutaron que se apagase toda la luz de toda la ciudad y de los electrodomésticos para que la energía eléctrica llegara en potencia suficiente a la silla eléctrica para que no hubiese ningún problema en su ejecución. O sea, estamos hablando de que,
pues todo esto, la realidad supera siempre la ficción. José Carlos, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido aquí? Bueno, ¿en qué año fue cuando le ejecutaron? Lo ejecutaron en 1989, creo. Porque fíjate, esas cosas pasan aquí y luego tenemos no creo, ¿no?, que pueda salir de la cárcel un criminal así. Sí, puede o salir. aquí sí podría salir. Con Bueno, 30 crímenes. Tendría prisión permanente revisable. A los 30 años se lo revisa. Si consigue tan inteligente, en 1969, si consigue tan inteligente engañar a los psicólogos y orientadores y expertos de la prisión, pues sí podría perfectamente haber salido. Esto abre el debate. Totalmente. Abre un debate que lo vamos a hacer políticamente incorrecto. Es decir, las prisiones están abarrotadas de gente. La prisión no sirve absolutamente para nada más que para apartar a las personas que cometen un delito. Apartan de la sociedad a las personas que cometen un delito y, bueno, pues ahí en ese cajón van todo tipo de personas que han cometido un delito. Desde el que ha cometido un delito de poca monta, desde el que, bueno, pues se ha equivocado un día y ha hecho algo que no debía hacer, hasta el asesino en serie. Porque esto no es único de los Estados Unidos, esto es la especie humana. Ahora hablaremos de un español que también, bueno, pues cometió unos hechos bastante lamentables y que, bueno, ya que estamos tratando de los asesinos en serie, pues es bueno que se sepa, se conozca que también en España existen asesinos en serie. Y claro, el fundamento de las penas, uno de ellos, el más importante, es la resocialización. Se puede resocializar a un psicópata asesino, porque es un psicópata bueno, pues que asesina de manera pues compulsiva. Sí, no ha sido alguien que de manera fortuita por un momento... Efectivamente. Y que, bueno, estamos hablando de que es un necrófilo, de que es un sádico. ¿Crees tú que se puede reinsertar a esta persona? No hay reinserción, no hay resocialización, no hay ningún tipo de arreglo. O sea, este tipo de Entonces, ¿tú crees que están absolutamente equivocados los legisladores? Totalmente. Cuando, empleando argumentos que de manera despectiva se llaman buenistas, se meten en el mismo saco a estos criminales que a los que han cometido un hecho por un incidente o por un error? Es decir, se ha demostrado que personas que se han beneficiado de todo esto, por ejemplo, determinados violadores, no sé si uno fue el violador del ascensor o algo así, que salió y volvió a cometer violaciones. Entonces, no tiene cierta responsabilidad el legislador. En este caso, no tiene ninguna responsabilidad penal ni civil porque no está establecido así en la legislación, pero quiero decir moral, de no proteger a la sociedad con personas que se sabe que no tienen ningún tipo de posibilidad de resocialización, un violador, un asesino violador, porque no estamos hablando de una persona que en un momento determinado, en una reyerta o en un momento de ofuscación ha cometido un crimen. No, estamos hablando de un tío que de manera compulsiva comete de manera reiterada, además, porque eso es otra de las características del asesino en serie. El asesino en serie comete más de 3 o más asesinatos en espacios de tiempo con tiempos de descanso o algo así. Es decir, es una persona, yo creo que la diferenciación entre un asesino en serie y uno que no lo es que es un asesino compulsivo, ¿no? Una persona que lo hace de manera que no puede evitar sus impulsos criminales, ¿no? Otra cosa es el que en un momento determinado es violento, es tal, etcétera. Pero este es una persona que tal. ¿Tú crees que una persona de este tipo puede salir a la calle? No, para nada. Si no tenemos pena de muerte, tenía que ser cadena perpetua. Pero desde luego no debería volver a salir porque iba a volver a cometer otro crimen. Yo opino que la clave está en la reinserción. Pero si una persona no es reinsertable, es decir, si una persona se puede reinsertar, evidentemente tiene que tener una segunda oportunidad, una tercera y una cuarta. Pero ¿qué pasa con las personas que no se pueden reinsertar? ¿Qué pasa con el violador con el que no hablamos de una persona que haya cometido una violación? No. Ojo, ese es una persona que ha cometido en un momento determinado un hecho por el que pues, probablemente ya esté arrepentido y si no, pues tal. Pero estamos hablando del violador compulsivo, de la persona que tiene un trastorno mental que le lleva a violar, que le lleva a cometer este tipo de hechos y que sabe... No sé si fue este que he dicho, el violador del ascensor, que llegó a decir que él no tenía que haber nacido. Sí, fue ese, creo que fue ese. Bueno, pues ese volvió a cometer... Sí. Entonces,
¿Crees que se puede tener una legislación uniforme para estas personas penitenciarias? Decir, bueno, la pena de prisión para una persona que es un psicópata, asesino en serie, digámoslo así, no puede ser la misma que un asesino. Los hechos se pueden juzgar en un momento determinado. A nivel personal mío, o sea, te quiero decir que yo pienso que cadena perpetua. Cadena perpetua. Sí, como la película, cadena perpetua. Bueno, pero claro, es que prisión permanente revisable el que cometa un hecho, claro, porque socialmente matar a dos personas o más de dos personas, etcétera, vale, a una menor de 16 años, evidentemente. Que de todas maneras, José Carlos, es una vergüenza que cuando hay criminales que les condenan a X años, luego por buena conducta se queda en nada muchas veces. Constitucionalmente la pena, el cumplimiento máximo de la pena está ahí, pero ya no por eso, sino porque la reinserción es el elemento fundamental. Y yo lo veo bien, una persona que en un momento determinado pues y hay que ver cómo cambia. Pero cuando estás ya definiendo a una persona como el Ted Bundy y ahora hablaremos de otro, que fue condenado a 400 años, pero que hubiera salido en prisión en 7 años. Ahora lo vamos a contar. Que son trastornados mentales, se puede decir así, trastornado, tiene un trastorno. Es un trastorno de la personalidad. Pero que tiene capacidad de decisión, o sea, tiene sabe capacidad que está de decisión, bien o mal, lo tiene planeado. Pero sabes, porque tienes los informes porque ya lo ha hecho, que lo va a volver a hacer. Lo va a volver a hacer, sí. Entonces, ¿cómo es posible que se le pueda poner en la calle cuando es una persona que ha cometido una serie de delitos, evidentemente numerosos? No estamos hablando de una persona que se hace un informe sobre un delito concreto, tal y cual, sino estamos hablando de personas como el que vamos a hablar a continuación, que asesinó a muchas mujeres de edad avanzada en España. Vamos a hablar ahora, hablamos de él porque está fallecido, porque fue asesinado a su vez en prisión por los presos de la prisión, del que se llamó Mataviejas. Que el nombre era José Antonio Rodríguez Vega, y asesinó a 16 mujeres de edades comprendidas entre los 60 y los 93 años. Y estamos hablando de un periodo de tiempo muy corto, entre agosto de 1987 y abril de 1988, ni siquiera en un año. Menos de un año asesinó a 16 mujeres, que se sepa. Y esta persona, que no hemos traído su fotografía, pues es del estilo de Ted Bundy. Es una persona, no es tan agraciado como Ted Bundy, pero es una persona con una gran educación, una persona respetuosa. Bueno, ya tuvo y aquí es donde voy, Marín, comenzó su carrera criminal agrediendo sexualmente a mujeres. Fíjate, hasta octubre de 1978, es decir, una década antes. Y el tío tenía tal don de gentes y tal inteligencia, era tan embaucador, que fue capaz de convencer a todas, menos a una, de que le perdonaran. Por el código penal que existía entonces, el anterior a 1995, había una serie de delitos que por el perdón del ofendido dejaban de tener efectividad las penas. Y el caso es que hubiese salido, hizo que solo cumpliera 8 años de prisión por múltiples violaciones. Bueno, pues se hacía pasar por... observaba a las víctimas, es lo que tú dices, es un psicópata, observaba a las víctimas, averiguaba cuáles eran sus necesidades y se hacía pasar por un empleado pues de la energía eléctrica, de la empresa de electricidad, de agua, o si necesitaba una lavadora la persona, pues un vendedor de lavadoras, o etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera entraba en las casas de las señoras y las mataba. Luego les robaba objetos y se lo llevaba también a otro cuarto, como hacía Ted Bundy, a otro cuarto donde los guardaba. El caso es que, bueno, esta persona fue arrestada porque, evidentemente, aquellos crímenes empezaron a ser investigados y todas las pruebas empezaron a conducir hacia él, y fue diagnosticado como un psicópata. Un psicópata cuyos asesinatos eran bien premeditados y bien organizados, ya que identificaba a la víctima y planeaba bien el ataque y lo ejecutaba. Fue condenado a 432 años. Cumplió dos terceras partes de la condena
y le quedaban solo 8 para salir de la cárcel. Estamos hablando de una persona que iba a cumplir 20 años de prisión. 20 años de prisión por 16 asesinatos. Una persona que estamos hablando que ya había cometido delitos sexuales y una persona que estamos hablando que es capaz de matar a 16 mujeres entre 60 y 93 años y que está diagnosticado como un psicópata, como un asesino en serie. Que, por cierto, José Carlos, la infancia también, ¿ves? La psicopatía normalmente, si uno analiza cada caso de los psicópatas, han tenido una infancia de maltrato. En el caso de de Mataviejas, el padre era alcohólico, la madre era agresiva. Dice que fue como... Tú dices que a lo mejor lo justificaba, pero eran realmente sus antecedentes. O sea, que sufrió maltrato y generó ese trastorno de personalidad y ese odio. No sabemos por qué con las ancianas, por qué tenía esa fijación con las ancianas, de engañarlas de esa manera. Está claro que tenía todas las características. ¿Y por qué las psicópata. ancianas? ¿Por qué crees tú tendrías que haberlo examinado? Pues no sé, pero sí que cuenta que su primera experiencia sexual fue una relación de abuso por parte de una mujer de 50 años y él era un crío y abusó de él. Eso lo cuenta él. Eso lo cuenta él. Claro. Es que, bueno, habría pero que hacer un no estudio bastante... No hay justificación, bueno, el caso es que es cierto que... yo recuerdo, de esto hace ya bastantes años, que viendo el telediario, la televisión, salía una imagen en la televisión Marien que conducían a los juzgados de instrucción. Él fue asesinado en Topas, en la cárcel de Topas, en Salamanca. Y le llevaban al juzgado de instrucción, llevaban a los presuntos asesinos, porque este caso fue famoso. Y uno además se autoinculpó, un aspecto, bueno, no sé, diciendo hemos matado a Mataviejas. Se lo decía a la cámara de televisión o al público. O sea, se estaba autoinculpando. O sea, le mataron porque en el código de la cárcel, los delitos que había cometido pues eran delitos que merecían un castigo para la población penitenciaria. Pero voy al tema que estábamos hablando antes. ¿Cómo es posible que exista una legislación? Lo digo como evidentemente como abogado ya sabes lo que hay, pero tú como psicóloga, ¿se puede aceptar psicológicamente que una persona se pueda reinsertar en 20 años, sabiendo o 25 años, sabiendo pues que es un asesino en serie, que es una persona que es capaz de matar a personas ancianas por satisfacer ese impulso criminal que tiene? Este tipo de criminal no tiene reinserción, ya te digo. O sea, estamos abocando a la sociedad a padecer más delitos de este tipo. Por eso, sí. Reinserción ninguna. Otra, como mencionabas tú, diferente es el que comete un crimen en un momento pasional o bajo efectos de unas sustancias en un momento o en una disputa, en una pelea. Es otra forma distinta al que tiene un trastorno de personalidad y que tiene placer por matar. Había cometido 14 años, había cumplido 14 años de prisión y le restaban solo 8 para salir en libertad provisional. O sea, ya se entiende que una persona que es un asesino en serie y que tal, pues ya ha cumplido la pena, ya se ha reinsertado, ya tiene que salir. Cuando luego hay otras personas que son delincuentes comunes que no tenían que estar en la cárcel. O sea, vamos por los dos lados, porque yo soy una persona muy, muy contraria a la pena de prisión como pena principal. O sea, es decir, a la prisión tienen que ir personas de este tipo, personas que supongan un verdadero peligro para la sociedad, pero un verdadero peligro. Esta persona iba a salir en libertad en no mucho tiempo. Y bueno, como curiosidad, pues que fue enterrado, depositados sus restos en una fosa común. Y a su entierro solo fueron los 2 enterradores. Con lo cual, pues eso dice un poco del cariño que le tuvo la gente en vida, ¿no? Lógico, cero. ¿Qué cariño le iban a tener? No sé si tendría hijos. Si este señor llegó a tener hijos, por decirlo, señor, individuo. Bueno, pues hay una película que es bastante maja, una película española del director Rodrigo Sorogoyen, que es un director para mí muy bueno. Que se llama Que Dios nos perdone. Es de 2016 y que está protagonizada por Antonio de la Torre y Roberto Álamo. Esta es una película que habla se dice que trata de este caso.
aunque no está claro que trate de este caso, puesto que mezcla cosas que no tienen nada que ver con este caso concreto, pero se dice que está basado en la vida de esta persona. Antes de entrar al programa, estábamos hablando de la inmediatez de las relaciones sexuales en muchas ocasiones, de las relaciones personales íntimas que se producen a través de las redes sociales. Ojito. Estábamos hablando del tema cuando conoces a alguien por una red social y le invitas a casa inmediatamente. O estás con una persona por ahí en la primera cena y te lo llevas a casa. Evidentemente, el 99% de la población no van a ser asesinos en serie. Pero ¿tú crees que hay que tener un poco más de cuidado? Es que estábamos discutiendo de esto durante un rato. Pues sí, y ya no porque haya asesinos, sino hablábamos en otro programa hace no me acuerdo cuándo, del tema de las estafas emocionales, de los famosos estafadores emocionales. O sea, ya no porque sea un asesino, es que hay mucho embaucador suelto y mucha gente que lo que busca, pues muchos pasarlo bien, simplemente, porque eso es verdad, la mayoría pasarlo bien. Eso no está mal, pasarlo bien siempre está buscar bien. un rollo fácil a través de las redes ¿sabes? La promiscuidad existe, la gente le gusta cambiar de pareja y buscar, pero dentro de yo voy al peligro de todo eso hay un peligro que hay mucho psicópata suelto, como hablábamos, pero ya no porque te maten, pero a lo mejor puedes encontrar un problema una violación o maltrato o un engaño de cualquier tipo. No sé si el psicópata de este tipo le gustará más la cacería furtiva. Es decir, a lo mejor le interesa pues no sé, abordar a una mujer en un callejón o ir a su casa, saltar la ventana, esa adrenalina que le produce todo esto, pero es ponérselo fácil a una persona que pretenda cometer un delito de este tipo, el hacer un contacto a través de las redes sociales y bueno. Sobre todo hay mucha mentira, porque yo he llevado casos, algunos de maltrato, que te he comentado también antes de empezar el programa, de haber conocido a este maltratador a través de una red social. Y, o sea, que ojo con quién, porque no estás sabiendo quién es. A las personas hay que conocerlas en un periodo de tiempo. Entonces te dan una imagen totalmente ficticia. Y están chateando entre ellos, contándose una vida totalmente falsa. El juego de las palabras no es la realidad. Entonces a las personas hay que conocerlas en el día a día y los actos nos definirán, no las palabras. O sea que tú eres una mujer como psicóloga que recomiendas cierta desconfianza, ¿no? Sí, cierta desconfianza. Oye, también conozco a parejas que se han conocido a través de las redes sociales y continúan juntas. O sea que por eso decimos todo no es malo. Hombre, también tiene que ser mala suerte que conozcas a Ted Bundy por las redes sociales, claro, ¿no? Han tenido suerte, pero luego conozco a otras que han sido estafadas. Porque han creído en alguien o que estaba casado. O sea, eso sucede mucho. Bueno, pero eso ha pasado toda la vida. Eso ocurre también en el bar de la esquina. Claro. No en las redes sociales. Bueno, yo me refería más que a la decepción sentimental. Me refería al peligro. Estamos hablando de asesinos en serie. De llevarte a tu casa o acompañar a su casa o a un lugar neutral a una persona que no conoces. José Carlos, ¿cuántos desaparecidos hay de casos no resueltos? Efectivamente. Hay muchos. Vamos, muchísimos. De mujeres, de hombres, de niños, de adolescentes. Hay que apuntar la matrícula bien antes de subirte a un coche. Hay que las niñas de Alcácer, sin ir más lejos, se subieron en un coche de unos desconocidos. Por eso sí. Todo esto parece el cuento del lobo, pero es que es verdad. Tenemos que seguir en casa, a las familias que nos escuchen, hay que seguir educando y enseñando a tener precaución. No hay que vivir con miedo, porque es verdad que no es bueno vivir con miedo, simplemente ser precavido. Ya. Saber con quién uno pierde el tiempo o no, o sea, conocer a las personas. Además, perder el tiempo es lo de menos, lo malo es perder la vida. Perder la vida. Pero ahora mismo que tenemos tanta información, oye, se puede investigar rápidamente a la persona. Si es que por lo menos si es un asesino, ¿no? Claro. Bueno, por lo menos saber a qué dedica el tiempo libre, porque habrá que corroborar, ¿no? Que esa persona es la que dice que es, ¿no? Bueno, pues vamos a concluir el programa de hoy. Muchas gracias, Marian. A ti, José Carlos, como siempre. No es la intención no es meter miedo a las personas que nos estén viendo, pero la realidad es la que es. Oye, tendremos que tratar algún tema que no sea solo asesinatos. Bueno. Pero es verdad que dentro de lo que es el mundo penal,
pues bueno, el otro día, no todo es feo. El otro día sí. estuvimos tratando aquí, antes de despedirnos, del tema de la narcocultura. Es verdad. Cómo los medios de comunicación, bueno, los medios de comunicación no. Las plataformas estas de Netflix, etcétera, etcétera, están sacando la vida de los narcos como si fuera una vida maravillosa. Antes eran soldados, ¿no? Y ahora son narcos. Y sin embargo, nosotros decíamos que eso era mentira y que la vida, que están sumidos en un mundo de delincuencia, de delito, de peligro, de riesgo, y estamos viendo el caso del hermano de Villacís, que ha sido asesinado precisamente en relación con un asunto de drogas. O sea, hicimos una especie de premonición, fuimos premonitorios, porque hablamos de este aspecto y pocos días después se ha cumplido lo que dijimos y se ha ejemplarizado lo que dijimos. Y es que el mundo del delito es un mundo peligroso y es un mundo gris y es un mundo oscuro, no es un mundo como lo pintan las plataformas de series televisivas. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde en Espacio Jurídico aquí en Welcome DTV.